El ejército romano salió triunfante y siguió con fuerzas para combatir de nuevo, mientras que sus enemigos tuvieron que soportar la presión de las pérdidas causadas por Roma. En la siguiente batalla, Togodumnus fue mortalmente herido. Atemorizados, los supervivientes se refugiaron en los pantanales. Las familias de los dirigentes druidas se enfrentaban a una nueva realidad. La noticia de la catástrofe había sembrado el pánico y el deseo de huir. Carataco debía escapar con su familia o sería humillado y esclavizado por los romanos. Cuando los romanos obtenían una victoria militar importante, el general era recompensado con un desfile de sus tropas. Si era posible, el cabecilla derrotado marchaba entre los soldados para demostrar que los oponentes habían sido sometidos. Normalmente, eran ejecutados al final del desfile por haberse atrevido a enfrentarse a Roma. Carataco no quería convertirse en un trofeo de Roma y, jurando venganza, reunió a sus adeptos y los condujo en un largo viaje hacia el oeste, hasta el país de las tierras altas donde estaba la morada de los druidas. Carataco sabía que no lo perseguirían hasta allí. Los romanos se asentaron en las orillas del Támesis. Según el historiador Dio del tercer siglo, Plaucio tuvo miedo debido a los problemas que encontró en el Támesis. En vez de avanzar, decidió conservar el terreno conquistado y mandó llamar a Claudio. ¿Fue el temor o la política lo que realmente detuvo a Plaucio? Dudo que a un hombre con la experiencia y la capacidad de Plaucio le asustara tanto un río como el Támesis. Lo más probable es que recibiese órdenes para que, después de asegurar un acceso seguro a Britania, llamara al emperador para que acudiera en persona y así pudiera conseguir la fama militar que tanto necesitaba. El emperador Claudio trató de ir a Britania, pero su barco estuvo a punto de naufragar en las costas de Hispania y tuvo que recorrer a pie las Galias hasta Gesoriacum, la actual Boulogne, para cruzar el Canal de la Mancha. Llegó cuando la campaña militar estaba en sus últimas fases. Sabemos que el emperador apareció a lo grande, acompañado de cohortes de la Guardia Pretoriana y elefantes. Estos no eran animales nativos de Britania ni de ninguna parte de la Europa occidental. Utilizó a los elefantes para anunciar su presencia. Más tarde, a una distancia segura a retaguardia, debió supervisar el asalto de varias poblaciones. La sorprendente llegada de Claudio, junto a la humillante derrota de Carataco, hizo que muchos britanos prefirieran someterse a combatir. Hoy en día, la idea que tenemos de la libertad y que forma parte de nuestra manera de ser no coincide necesariamente con la del mundo antiguo. Antiguamente, la mayoría de la población se acostumbraba enseguida a un nuevo orden y a un nuevo líder. Los impuestos que anteriormente habían pagado a unos pasaban a ser pagados a otros. No existía una gran diferencia y no les importaba demasiado. Eso era preferible a someterse al pillaje, las violaciones y la destrucción que podría causarles un ejército. Había que luchar contra los romanos o colaborar con ellos. En Brigantes, un reino del norte, esta decisión resultó muy controvertida y fue tomada por su poderosa reina Cartimandúa.
Los britanos no tenían inconveniente en ser gobernados por mujeres de carácter fuerte. Estas mujeres debieron acceder al poder por su relación con grandes hombres. Más tarde conseguirían el apoyo de su gente por su gran personalidad y por su carisma. Venutius, el marido de Cartimandúa, sabía lo que los brigantes debían hacer, pues se oponía con todas sus fuerzas a la ocupación romana. En la región que ahora se conoce como Gales, los más fieros caudillos britanos se aferraban a las tradiciones antiguas y rechazaban enérgicamente el dominio imperial. Los druidas recurrieron a sus dioses para expulsar a los romanos de sus costas. En aquella hora de tribulación realizaron el más severo de sus rituales, el sacrificio de un ser humano. El exiliado Carataco, su principal valedor, incitaba con pasión a la resistencia. Logró aunar la voluntad de varias tribus muy dispares para resistir al invasor y creó un movimiento contra Roma. Debió ser el britano más carismático de su tiempo, ya que convenció a muchos para que se opusieran a la máquina militar romana. Debía ser muy persuasivo. Unidos por un odio común y por su religión ancestral, los celtas juraron luchar hasta el final. La victoria había conseguido que los romanos recuperaran la confianza. Ya no temían a los britanos, pero no sabían que lo peor estaba aún por llegar. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio proclamaba la victoria en Britania al mismo tiempo que las fuerzas rebeldes de la isla aumentaban. Creó una provincia romana con capital en Camulodunum, la actual Colchester, e hizo alianzas con una docena de reinos. Su ayuda resultaría crucial para amortiguar los ataques contra la nueva provincia. Después de solo 16 días en Britania, Claudio regresó a Roma. Había estado fuera 6 meses, pero contaba con una posición muy diferente, pues regresaba convertido en conquistador. El valor propagandístico de aquel viaje fue extraordinario y Claudio consiguió un gran aumento del favor político del pueblo. Algo parecido a cuando un moderno presidente visita sus tropas del frente, aunque no se acerque a los combates. Según el historiador Dio del tercer siglo, el Senado le otorgó el título de británico. Además, se decidió en votación que se realizaría un festival anual para conmemorar la conquista y que le erigirían arcos triunfales. Los grandes arcos llegaron a alcanzar alturas de 20 metros. Se erigió un arco triunfal en su honor, con una inscripción que recordaba sus victorias durante la conquista de Britania. Era un monumento que proclamaba que Claudio era un gran general y un gran conquistador. Los honores militares fueron el motivo de la invasión de Britania para darle a Claudio una fama de la que antes carecía. Para Plaucio, a quien el emperador había nombrado gobernador de Britania, la celebración fue demasiado prematura. Siempre que los romanos salían de su recinto de seguridad, eran atacados por una organizada guerrilla dirigida por Carataco, el caudillo rebelde. Conocían bien el terreno y los atajos de Britania, y se comunicaban por medio de mensajeros. Supieron aprovechar bien su ventaja para conseguir información en toda la isla.
Algunas de las mayores emboscadas de la historia se realizaron simplemente arrojando troncos o piedras contra los soldados que marchaban por la falda de una montaña. Y eso les ocurrió a los romanos. Estaban acostumbrados a los combates cuerpo a cuerpo con lanzas convencionales y espadas cortas. Ahora tenían que enfrentarse a las rocas, lanzas y hachas que les arrojaban. Sus legiones sufrieron grandes pérdidas. Los britanos conocían bien el terreno que pisaban y eran arengados por sus caudillos, que les decían que debían derrotar a los invasores. Tenían que expulsarlos, porque de lo contrario serían esclavizados por los romanos. Caratago combatió eficazmente mediante guerras de guerrillas, así denominadas actualmente. Los romanos debieron llamarlas terrorismo o insurgencia. Dieron grandes resultados. Con frecuencia, tras una incursión, los rebeldes se dispersaban en el bosque. Plaucio debía eliminarlos si no quería ver cómo destruían su nueva provincia. Los oficiales romanos tuvieron que tomar decisiones que no estaban escritas en ningún manual de entrenamiento y que nadie les había enseñado antes. Había que adaptarse al terreno y a las tácticas de guerrilla de sus oponentes si no querían verse derrotados. En el año 45 después de Cristo, Plaucio inició una campaña. 3 legiones marcharon hacia el sur, el oeste y el norte respectivamente. La novena se dirigió hacia la tierra de los brigantes. Los brigantes controlaban el norte, un importante colchón amortiguador contra otros bárbaros. La cooperación con la reina Cartimandúa era fundamental. Trataba de dividir y conquistar, de separar y aislar grupos para someterlos. Con ese objeto, los aliados locales proporcionaban una gran ventaja. Cartimandúa aceptó la oferta imperial. Después de todo, con una legión ante sus puertas, sus alternativas eran muy limitadas. ¿Qué ventaja obtendría el pueblo si la elección era entre colaboración y destrucción en lugar de libertad y conquista? Para Cartimandúa la alianza le permitiría seguir en el trono y no tendría que arriesgarse personalmente, como si hubiera decidido oponerse a los romanos. Venutius, el esposo de la reina, no fue el único que se opuso enérgicamente a su decisión. Los romanos obtenían ventajas con las alianzas. El problema residía en la división de opiniones, como el caso de Cartimandúa, que tuvo que enfrentarse a su esposo. Venutius tuvo que contenerse y por el momento acató la voluntad de la reina. Frustrado, pero decidido, esperó a que la situación cambiara. Mientras, los romanos invadían el país sometiendo a un pueblo tras otro. Lo más importante para un gobernador romano era mantener el orden, sobre todo en una provincia nueva. Tenía que establecer vínculos con los habitantes y por tanto resultaba favorable cualquier tipo de actuación que mantuviera al pueblo contento con los romanos. Los romanos tratarían bien a los que cooperasen. De lo contrario, el castigo sería muy rápido. A los prisioneros se les enseñaba el significado de la justicia imperial a punta de espada. Pero por todas partes surgían rebeldes contra el poder romano. Los legionarios también encontraron personas que cooperaban. Lentamente iban ganándose la voluntad del pueblo a la vez que ampliaban los límites de Roma.